Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su hogar para desentrañar los misterios y las pasiones de las telenovelas turcas. Hoy nos sumergimos en uno de los enigmas más intrigantes y emocionalmente resonantes de la temporada, la compleja rehabilitación de nuestra querida Hande y, por supuesto, la pregunta que atormenta a una legión de seguidores. ¿Es Kerem el verdadero artífice de su caída? Prepárense para un viaje profundo y minucioso, porque no solo vamos a desgranar cada detalle y a repasar cada pista, sino que vamos a construir juntos nuestra propia verdad en este complejo entramado de amor, culpa y destino. Si son de los que disfrutan de historias que nos mantienen al borde del asiento, que nos hacen debatir y sentir cada emoción, asegúrense de darle al botón de asterisco suscripción y activar esa asterisco campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Esto es lo que más nos gusta. Vamos a sumergirnos sin miedo. La situación actual de Hande en rehabilitación es, sin lugar a dudas, uno de los giros argumentales más dramáticos y desgarradores que hemos presenciado en esta temporada. Hemos sido testigos de cómo su mundo, la estabilidad que conocía, se desmorona estrepitosamente tras un accidente que nos heló la sangre. Y es precisamente en este crisol de fragilidad extrema y vulnerabilidad profunda donde comienza a gestarse la sombra de la duda sobre Kerem. ¿Fue un accidente puramente fortuito, un cruel e inesperado giro del destino que la vida le jugó? ¿O acaso hay algo mucho más oscuro, algo que se esconde bajo la superficie de la tragedia? Para abordar esta pregunta con la seriedad que merece, debemos retroceder en el tiempo y examinar con lupa la intrincada relación que une a Hande y Kerem. Recordemos para empezar que su vínculo siempre ha sido un torbellino de emociones, un mar de altibajos constantes. Hablamos de un amor que ardía con una pasión desmedida, pero también de conflictos que a menudo parecían insuperables, de chispas que amenazaban con incendiarlo todo. Kerem, con su temperamento a menudo impulsivo y su naturaleza volátil, ha protagonizado momentos cruciales en los que sus acciones, por descuido o por exceso de emoción, han puesto en serio riesgo la estabilidad de Hande. Y no hablamos solo de su bienestar emocional, sino también, como ahora vemos, de su integridad física. Pensemos en esas discusiones acaloradas que resonaban en cada rincón de sus vidas, en las decisiones precipitadas que tomaba sin medir jamás las consecuencias, o incluso en esas situaciones de peligro palpable en las que Hande se vio envuelta, de forma directa o, a veces de manera casi inevitable, por el mero hecho de estar cerca de él, de amarle. Ahora, pongamos el foco en el momento exacto del accidente. Los detalles, por pequeños que parezcan, son absolutamente cruciales. ¿Fue un simple error humano por parte de Kerem? ¿Una imprudencia que se salió de control? ¿O debemos considerar, aunque suene a teoría más extrema y de difícil prueba sin indicios contundentes, la posibilidad de un acto deliberado? Si revivimos mentalmente las escenas que rodearon el suceso, podemos intentar percibir esos gestos sutiles, esas miradas cargadas de significado, incluso esos diálogos que, retrospectivamente, pueden ser interpretados de maneras radicalmente distintas. Es fundamental analizar la dinámica que existía entre ellos justo antes de que ocurriera la tragedia. Estaban en medio de una fuerte discusión. ¿Se palpaba una tensión eléctrica en el ambiente? ¿Estaba Kerem, por alguna razón, bajo una presión insoportable o un estrés agobiante que pudiera haber nublado su juicio por completo? Por otro lado, y de igual importancia, debemos ponernos en la piel de Hande. ¿Cómo reaccionó ella en los momentos previos al accidente? Se encontraba en una situación de total confianza con Kerem, una confianza que se vio brutalmente traicionada. El arduo proceso de rehabilitación de Hande se ha convertido, por sí mismo, en una verdadera prueba de fuego para todos los involucrados, y especialmente para ella. Hemos sido testigos de su incansable lucha, de su profundo dolor, tanto físico como emocional, de su creciente frustración y, en los momentos más oscuros, de una desesperanza que nos ha tocado a todos. Y en medio de esta batalla por la recuperación, la presencia, o la notable ausencia, de Kerem se erige como un factor determinantemente. ¿Cómo ha reaccionado él ante esta devastadora situación? ¿Ha mostrado signos de remordimiento genuino? ¿Ha intentado, de alguna manera, reparar el inmenso daño causado? ¿O ha optado por una actitud distante, esquiva, casi evasiva, que podría ser interpretada, dolorosamente, como una silenciosa confirmación de su culpabilidad? La culpa, como bien sabemos en el universo de las telenovelas, rara vez se manifiesta con una confesión explícita y dramática, aunque a veces ocurre. Con mucha más frecuencia, la culpa se revela a través de comportamientos sutiles pero reveladores, la evitación cons.
Tanto la incomodidad palpable, una negación apenas disimulada, o incluso, en un intento de desviar la atención, una exagerada muestra de preocupación que en el fondo oculta un sentimiento subyacente de profunda responsabilidad. Ahora desglosemos las posibles motivaciones que podrían existir detrás de una hipotética culpabilidad de Kerem. ¿Podría ser un accidente provocado por celos incontenibles? ¿Por una discusión que, de forma trágica, escaló hasta un nivel peligrosamente destructivo? ¿O tal vez por un retorcido deseo de control absoluto sobre Ande, una necesidad de manipulación que lo llevó a orquestar o propiciar el accidente? Estas son preguntas difíciles de formular, pero es absolutamente esencial explorarlas si queremos tener una visión completa y matizada de la situación. En innumerables narrativas, los personajes que exhiben un temperamento explosivo y un historial documentado de comportamientos impulsivos, se ven inevitablemente envueltos en situaciones que acaban afectando de forma profunda a quienes les rodean, a menudo a las personas que más quieren. Kerem, debemos admitirlo, encaja en este perfil en varios aspectos clave. Su amor por Ande es para muchos innegable, pero a veces, la intensidad desbordada de ese amor y su incapacidad para dominar sus propias emociones han actuado como un obstáculo insalvable, en lugar de ser el apoyo incondicional que Ande merecía. Otro punto de reflexión crucial es si este traumático accidente ha servido, en última instancia, como un catalizador para un cambio radical en su relación. A veces los eventos más traumáticos de la vida obligan a los personajes a confrontar la cruda realidad de sus verdaderos sentimientos y a tomar decisiones que hasta ese momento habían evitado a toda costa. Si Kerem es en efecto culpable de lo sucedido, la forma en que gestione esta situación después del accidente dirá muchísimo sobre la esencia de su carácter. ¿Se esconderá cobardemente detrás de un muro de excusas poco convincentes? ¿Intentará, de manera rastrera, culpar a otros por lo sucedido? ¿O finalmente asumirá la carga de su responsabilidad y buscará activamente, con todas sus fuerzas, enmendar su devastador error? La rehabilitación de Ande no es solo un proceso puramente físico, un camino hacia la recuperación de su cuerpo, sino también un profundo viaje emocional en el que las complejas relaciones interpersonales juegan un papel fundamental, un papel que puede sanar o, por el contrario, agravar las heridas. La forma en que Kerem se presente en este escenario crítico, su actitud, sus acciones deliberadas, serán observadas con una lupa implacable, no solo por Ande sino también por cada uno de nosotros, los espectadores que seguimos apasionados cada uno de sus movimientos. Es vital recordar, y esto es algo que la magia de las telenovelas turcas nos enseña constantemente, que a menudo existen giros inesperados y revelaciones sorprendentes que tienen el poder de cambiar por completo nuestra percepción inicial de los personajes. Lo que hoy, en este preciso instante, parece una clara e inequívoca indicación de culpabilidad, mañana podría ser explicado de una manera completamente diferente, ofreciendo una perspectiva totalmente nueva. Por eso este análisis que estamos llevando a cabo es una interpretación basada, rigurosamente, en la información que tenemos a nuestra disposición hasta este preciso momento. Las escenas que precedieron al accidente, los diálogos cargados de subtexto, las miradas que cruzaron, todo suma para construir un cuadro, una imagen que intentamos descifrar. Si Kerem estaba cegado por una ira descontrolada, por un miedo paralizante, o por alguna otra emoción desbordada que superó su capacidad de juicio, es muy posible que actuara sin pensar jamás en las devastadoras consecuencias, resultando, trágicamente, en el accidente de Ande. Pensemos también, y esto es una posibilidad que no podemos descartar en estas tramas tan intrincadas, en la posibilidad de que haya otros personajes involucrados en la sombra. A veces en estas historias complejas existen manipulaciones sutiles, planes ocultos, intrigas que nos llevan erróneamente a culpar a la persona equivocada, mientras el verdadero responsable observa desde las sombras. ¿Hay alguien más en este universo narrativo que pudiera beneficiarse del accidente de Ande, o de su actual estado de vulnerabilidad? ¿Alguien que, de forma calculada, pudiera haber influido en Kerem o en la situación misma que condujo al trágico suceso? Estas son preguntas fundamentales que debemos mantener en nuestra mente mientras seguimos el desarrollo de la historia, porque la verdad, como en las mejores telenovelas, puede estar escondida donde menos la esperamos. En cuanto a la recuperación de Ande a su arduo camino de rehabilitación, es innegable que su fortaleza interior será puesta a prueba de las formas más inimaginables. Su camino hacia la recuperación física, que ya de por sí es un desafío monumental, puede verse obstaculizado de forma significativa, o por el contrario, impulsado con una fuerza renovada por el tipo de apoyo que reciba.
Si Kerem se convierte en una fuente constante de dolor, de culpa o de tormento para ella, su rehabilitación será indudablemente mucho más ardua, un camino sembrado de obstáculos emocionales. Por otro lado, si él lograra presentarse de forma genuina y sincera, como un pilar de apoyo inquebrantable, podría convertirse en un factor sanador, en un bálsamo para sus heridas. Sin embargo, el peso de la duda, la sospecha sobre su posible culpabilidad, siempre estará presente, flotando en el aire como una nube oscura, dificultando la plena sanación y la reconstrucción de la confianza. Para concluir, y haciendo un breve pero conciso resumen de los puntos clave que hemos desgranado con tanta pasión el día de hoy, la relación entre Hande y Kerem es, por su propia naturaleza, intrínsecamente conflictiva, volátil y cargada de una intensidad emocional desbordante. El momento exacto en que ocurrió el accidente y las circunstancias específicas que lo rodearon son elementos absolutamente esenciales para poder determinar la responsabilidad de cada uno. La reacción de Kerem, su comportamiento antes, durante y después del accidente constituyen las principales pistas, las señales más evidentes que nos sugieren su posible culpabilidad. Y por supuesto, la dinámica de su relación, el modo en que se desenvuelve en el contexto de la delicada rehabilitación de Hande, es un factor determinante en cómo nosotros, como espectadores, percibimos la gravedad de la situación. Hemos explorado las posibles motivaciones, las diferentes interpretaciones de su comportamiento, y hemos subrayado la vital importancia de cada detalle en la construcción de esta compleja narrativa. Ha sido un auténtico placer desgranar este tema tan apasionante con cada uno de ustedes. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado intrigante, que les haya abierto nuevas perspectivas y les haya hecho reflexionar sobre esta intrincada trama que tanto nos cautiva. Pero ahora, la pregunta clave para ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem es verdaderamente el culpable de la caída de Hande? Me encantaría leer todas sus teorías, sus sospechas y sus comentarios en la sección de abajo. Compartan conmigo sin temor qué escenas, qué gestos, qué diálogos les hicieron dudar de él, o quizás, les confirmaron su inocencia. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este análisis y les gusta nuestro contenido, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean tan fans como nosotros de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que estén al tanto de todos nuestros próximos vídeos y análisis. Nos vemos en la próxima entrega, con más misterios y pasiones turcas. Hasta pronto.